Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esto que es Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Mi nombre es Augusto Grilli Fox y me acompaña Lu Faur. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Y cómo están ustedes allí del otro lado de la pantalla? Un placer volver a acompañarlos en Enlace Internacional para que vinculemos juntos a la región con el mundo. Exactamente, en un programa cargadito, pero con entrevistas muy interesantes, unas entrevistas en profundidad que la verdad para mí son únicas, son un lujo. Yo creo que sí, exactamente. Tenemos entrevistas para meternos en el tema de Haití. También vamos a entrevistar para conocer la situación en Túnez y también vamos a analizar, no desde el punto de vista de entrevista, sino desde nosotros, la situación en Estados Unidos en cuanto al avance de la variante Delta y un poco también del gabinete elegido por Pedro Castillo en Perú. Además, también vamos a actualizar en relación a los contextos que hemos venido evolucionando, justamente cómo replica esta situación en los Estados Unidos. Pero ahora mira este video que ahí te anticipamos todo lo que viene en el programa. Hace algunas semanas te informamos sobre la situación de Haití, generamos un análisis con Luz justamente para brindarte qué es lo que estaba pasando en reacción a lo que había sido el magnicidio del expresidente. Pero ahora tenemos una entrevista en profundidad con un argentino para poder profundizar sobre el tema. Exactamente, un argentino que está en Haití para que nos ayude a entender la situación. Vamos a hablar con Lautaro Rivara, periodista, sociólogo y ex brigadista internacional que está allí en Haití. Buen día, Lautaro, un placer poder tenerte aquí en Enlace Internacional. ¿Qué tal, gente? Buenos días, gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, justamente, Lautaro, como anticipaba Augusto, nos gustaría actualizar un poco la situación en Haití. Si te parece, empecemos con respecto al tema del magnicidio allí que se produjo el 7 de julio. ¿Qué avances hay con respecto a la investigación? Mira, ya se está cumpliendo prácticamente un mes. Recordemos que la fecha había sido la madrugada del 7 de julio. Ahí vale la pena decir que todavía el caso está en manos de la policía. Digo, ya cumpliéndose casi un mes, aún no se ha tramitado el expediente correspondiente para el Poder Judicial, lo cual evidentemente ha generado cierto tipo de reclamos. Y también ha sido bastante polémica la detención, quizás algo indiscriminada, de diferentes personas y figuras emblemáticas de sectores de la oposición, jueces, dirigentes de partidos políticos y demás. A la fecha tenemos 44 detenidos, se ha pedido la captura de otras 6 personas y recordemos que de estos detenidos, 18 son ciudadanos de nacionalidad colombianas, ex militares implicados presuntamente en el operativo comando que asesinó al presidente de facto Moïse. Así que hasta el momento es eso lo que tenemos. Y vale la pena decir también, agregar que las fuerzas policiales nacionales vienen trabajando también con los propios servicios de inteligencia y agentes de seguridad de Colombia y los Estados Unidos, lo cual ha generado también algunas suspicacias, porque bueno, son los dos países que de alguna forma han estado implicados también en la trama del magnicidio a través del origen justamente de estos mercenarios que actuaron en la madrugada del día 7 de julio. Lautaro, hablabas justamente de Colombia, de Estados Unidos, de la presencia de sicarios y de la presencia de los estados. ¿Entendés que hay una lógica injerencionista por parte de ambos estados sobre la situación interna de Haití? Mira, sí, lo que les podríamos comentar, y eso ha sido documentado, investigado, es que por lo menos desde el año 2019 se venía produciendo ya la infiltración, por ejemplo, de contratistas norteamericanos. En ese año, en los meses de febrero y de noviembre, habían sido detenidos en 2 ocasiones un conjunto de ex militares o contratistas portando armas de gran calibre, municiones, chalecos antibalas, equipos de telecomunicaciones. En un caso en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture y en otra oportunidad en el centro mismo
en el corazón político de la capital, Puerto Príncipe. Así que evidentemente ya tenemos antecedentes comprobados del hecho. Por supuesto no sabemos cuántos paramilitares han sido efectivamente infiltrados en el país y tampoco con qué objetivos en mente. Por supuesto, Haití no escapa a una lógica de paramilitarización de la vida, que no es solamente característica de esta nación caribeña, sino que hemos venido viendo en las últimas décadas en varias otras naciones centroamericanas y caribeñas. Y por supuesto, si hablamos de paramilitarismo, lamentablemente Colombia ha sido convertido en una especie de cabeza de playa de la política norteamericana en la cuenca del Caribe y ha contribuido con mercenarios, con contratistas, no solamente para acontecimientos tan dramáticos como el magnicidio cometido aquí en Haití, sino que incluso vemos paramilitares colombianos luchando en diferentes guerras en Medio Oriente. Entonces, evidentemente, es una política regional y estamos hablando de una relación de convivencia entre Colombia y los Estados Unidos y, bueno, algunos sectores de la clase dominante haitiana, por supuesto. Lautaro, te consulto, ¿cuál fue para vos, tu interpretación, el rol de Cristian Emanuel Zanón, este médico, pastor haitiano que estaba radicado en Florida, bueno, que tenía supuestamente una campaña para presentarse en las elecciones, pero que lo que me llamó puntualmente la atención es que en una entrevista un amigo de él dijo que había sido contactado por gente del Departamento de Justicia de Estados Unidos? ¿Cuál para vos es el rol de este médico y pastor? Mira, se ha comentado mucho justamente eso, ¿no? De que él era candidato a presidente. Valga la pena decir que eso en un país como Haití no significa demasiado. Se acaban, por ejemplo, de formalizar los partidos habilitados para presentar candidaturas en las eventuales próximas elecciones del 26 de septiembre. Y los partidos habilitados, y entonces los eventuales candidatos son más de 130 personas. Hay un sinnúmero de figuras políticas que no por ser candidatos a presidente tienen necesariamente ni un poder político propio, ni necesariamente la capacidad financiera, por ejemplo, y operativa que demandó un operativo de estas características. Entonces, no me corresponde discriminar cuál podría ser la culpabilidad de esta persona en particular, pero sí, evidentemente, hay una trama bastante conocida que ya ha avanzado bastante en la investigación, que incorpora, por supuesto, a sectores de la oposición política, que incorpora también a sectores del propio partido de gobierno, el PHTK. Recordemos que una de las casas utilizadas por los paramilitares era propiedad de una figura notable, de una señora de apellido Habitant, del propio partido de gobierno, y que ahora mismo incluso el propio presidente del PHTK, el partido Jovenel Moïse, también ha sido detenido en el marco de la investigación. Entonces, hay una participación de la clase política local, tanto la oficialista como la opositora, y por supuesto una participación extranjera de parte de los Estados Unidos, con otra serie de elementos que también suman su complejidad. El operativo, si damos por buena la versión de que Emanuel Zanón participó en él, fue planificado, y eso se sabe, está documentado, en la propia República Dominicana. Entonces, la trama internacional, se sigue abriendo y sigue incorporando nuevos actores y nuevos países. Lautaro, ¿cómo se encuentra el ciudadano de Haití? ¿Cómo le ha replicado esta situación, toda esta inestabilidad política, al ciudadano de a pie en cuanto a su vida social, su vida política, su vida sanitaria? Bueno, ahí primero hay que decir que la inestabilidad política es preexistente al magnicidio de Jovenel Moïse. Recordemos que Haití estaba viviendo, de hecho, bajo un régimen de facto. El mandato presidencial de Moïse había vencido el pasado 7 de febrero. El Estado funciona sin un parlamento constituido desde enero del año 2020. Hay una serie de irregularidades en términos democráticos que ya venían gestando hace tiempo esta crisis política. Sí hay que decir, contrario a lo que han instalado algunas grandes agencias de prensa, que el clima social en Haití es hoy por hoy, y lo fue desde el día del magnicidio, de absoluta tranquilidad. No hubo ningún tipo de escenario de violencia generalizada, incluso hubo medios que llegaron a instalar la idea de una especie de guerra civil en el país, de alguna forma haciendo el caldo gordo a algunos intereses que pretendían aprovechar la situación política para generar algún tipo de intervención extranjera, sea por vía militar o sea por algún tipo de otra vía. Pero muy por el contrario, la población haitiana se tomó el asunto con mucha cautela y con toda prudencia. De alguna forma decidió replegarse en sus casas, incluso antes de que fuera conocido el propio decreto de estado de sitio, que igualmente con el paso de los días fue absolutamente flexibilizado hasta el día de hoy, en el cual la vida en la zona metropolitana, en la capital y prácticamente en todo el país
es de absoluta normalidad. Te consulto, Lautaro, ¿está confirmado entonces que van a ser las elecciones el 26 de septiembre o todavía no está confirmada esta fecha? Y también saber si se va a avanzar o no con la reforma constitucional que había propuesto Jovenel Moïse. Sí, hasta el momento en términos oficiales la fecha se mantiene. La idea es hacer una especie de mega elecciones que incluirían las elecciones propiamente presidenciales, también la renovación justamente del mandato de los y las legisladoras. Por eso estamos, sin un parlamento constituido, y también incluiría esta fecha, efectivamente, el referéndum para modificar la Constitución, que vale la pena decir, es un mecanismo que la propia Carta Magna vigente no establece. Sin embargo, la máxima autoridad del CEP, el Consejo Electoral Provisorio, que es la autoridad competente en la materia, ya adelantó que la fecha podría eventualmente llegar a posponerse. Recordemos que el magnicidio fue hace apenas un mes, y la fecha prevista para los comicios es dentro de apenas unas pocas semanas, así que creo yo que sería bastante razonable que esta fecha por lo menos se esté estirando hacia fines de año, hacia el mes de noviembre o diciembre. Pero bueno, hay que agregar ahí que buena parte de los sectores de oposición política, partidos, sindicatos, movimientos sociales, ya han adelantado que no están de acuerdo con esta convocatoria de elecciones, sobre todo porque hay una enorme suspicacia y desconfianza en torno a cuál es la capacidad para brindar seguridad mínima al ciudadano para ir a votar. Recordemos que buena parte del país está ocupado hoy por bandas armadas. Y también cuál es la confianza y la eventualidad de transparencia de unos comicios que van a ser llevados adelante por una autoridad dependiente en términos financieros del exterior, como es el CEP, y que incluso fue constituida de forma unilateral por el presidente asesinado sin ningún tipo de participación de otro sector social. Lautaro, en otras ocasiones habíamos hablado justamente sobre el rol que no cumplió la comunidad internacional, sea por las promesas tanto de países como de organismos internacionales en relación a los sucesos que habían pasado por vías naturales. En este contexto, nuevamente la comunidad internacional se ha comprometido. ¿Cuál es la expectativa que genera eso? Y si crees vos que puede llegar a existir un aporte real que le modifique en algo la vida al ciudadano de Haití. Mira, aquí hay una historia reciente y no tan reciente de intervenciones extranjeras bastante desafortunadas. Recordemos que en los últimos 28 años Haití fue ocupado por 9 diferentes misiones internacionales. Las hubo civiles, militares, policiales, híbridas de todo tipo, y que el saldo de estas formas de intervención extranjera, en general comandada por países como los Estados Unidos, Francia y Canadá, ha sido bastante desafortunado. El último caso y el más notorio fue el de la así llamada MINUSTAH, esta misión de la ONU que pretendía de alguna forma estabilizar y pacificar el país. Y bueno, hoy podemos ver a todas luces que Haití no es hoy un país más estable después de prácticamente 15 años de esta forma de ocupación internacional. Incluso Haití sigue todavía sometido al artículo 7º de la Carta de las Naciones Unidas, que lo considera como una especie de amenaza para la seguridad internacional, lo cual hace que la última autoridad, de hecho, vigente en el país, la última autoridad sea el propio Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, en general, el reclamo aquí de la sociedad civil haitiana, de los sectores políticos organizados, ha sido más bien prescindir de todo tipo de participación extranjera. Por supuesto, en materia electoral hay un reclamo básico y elemental en torno a una mínima soberanía democrática de parte del pueblo haitiano, y tampoco, por supuesto, se pide ni se reclama ningún tipo de colaboración o ayuda en materia de seguridad militar, etc. Por lo menos en esos rubros la cooperación ha sido siempre muy regresiva, y en algunos otros también ha sido bastante polémica. Es el caso, por ejemplo, de la llamada cooperación alimentaria, que de alguna forma ha contribuido a paliar algunas urgencias, pero que a la vez ha sido parte, digamos, de la crisis inducida de la economía agrícola y campesina, lo cual, bueno, ha empeorado, de hecho, la vida de cientos de miles de personas. Entonces, insisto, la demanda básica aquí es el respeto al derecho de soberanía y autodeterminación del país, que, bueno, son, por supuesto, pilares básicos del orden jurídico internacional. Lautaro, te hago ahora sí la última consulta y te pregunto cómo está la situación sanitaria en Haití, teniendo en cuenta que hasta no hace un mes era el único país que no tenía vacunas, recibió un lote de 500.000. ¿Cómo está la situación sanitaria ahora? Sí, ahora, bueno, efectivamente han llegado algunas vacunas.
Ese tema aquí es particularmente complejo. Me gustaría graficarlo con una estadística que hizo recientemente la Universidad del Estado de Haití, que dice que solamente el 20% de la población estaría dispuesta a vacunarse. Eso es algo importante para marcar. Hay un recelo contra las vacunas porque Haití, como otros países centroamericanos y sobre todo africanos, fue en su historia larga parte de algunos procesos de experimentación medicamentosa. Entonces, hay algún tipo de suspicacia en torno a vacunas, sobre todo que puedan llegar de países occidentales. Y también vale la pena señalar que el sistema sanitario haitiano es muy frágil, entonces la gran mayoría de la población, la de las periferias urbanas y la población campesina notablemente, siempre ha gestionado sus problemas sanitarios de forma absolutamente autónoma y comunitaria. No hay nada parecido a un Estado que pueda garantizar nada parecido a un esquema de salud universal. Entonces, realmente y con toda sinceridad, el tema de las vacunas no viene siendo un reclamo o por lo menos un clamor de parte del conjunto de la población, mientras que, por supuesto, los sectores más acomodados y adinerados están viajando a vacunarse a Miami u otros puntos de los Estados Unidos. Y también hay que señalar que hay otros problemas sanitarios tanto o incluso más graves que la pandemia de coronavirus en un país como Haití, que viene sufriendo todavía, por ejemplo, los impactos de la epidemia del cólera, que precisamente llegó al país por uno de estos contingentes de cascos azules de las Naciones Unidas. Así que, bueno, el panorama sanitario es realmente complejo y, por supuesto, hay que decir que los sectores que están haciendo realmente frente a la pandemia y a todo el conjunto de enfermedades que azotan el país son en general las brigadas médicas cubanas, que han sido un aporte de solidaridad internacional absolutamente fundamental y básico para sostener en pie el sistema de salud local. Bien, Lautaro, te agradecemos muchísimo este contacto. Seguramente vamos a seguir cada tanto preguntándote cuál es la situación, dado que tiene una importancia, una relevancia muy grande. De hecho, en su momento también lo charlábamos, que no se reconocía como el primer estallido social de Latinoamérica, la situación de Haití. Así que de ahí el compromiso a tratar de relevarlo en forma permanente. Perfecto, gente. Ha sido un placer y a la orden cuando lo necesite. Muchísimas gracias. Bueno, con nosotros Lautaro Rivara, él es sociólogo, poeta, está radicado en Haití hace varios años, ex brigadista, dándonos una perspectiva integral sobre la situación política, económica y todo lo que ha dejado el magnicidio, ¿no? Exactamente, nos daba un panorama general de la situación. Teníamos para hablar un montón más, pero bueno, los tiempos aquí en televisión nos llevan a que tengamos que cambiar de tema para dirigirnos ahora a Estados Unidos, ¿te parece? Exactamente, nos vamos a Estados Unidos para analizar qué es lo que ha dejado, cómo es replicado, podríamos decir, la presencia de la variable Delta, cómo ha impactado en la cantidad de contagios y cuáles son las medidas que el gobierno está empezando a aplicar justamente para tratar de frenar dicho esparcimiento, en un contexto en el cual el propio Joe Biden planteó que si bien han conseguido los objetivos de vacunación que buscaban, se demoraron un mes más de lo previsto. Sí, y de hecho cada vez les está costando más motivar a que la gente vaya a vacunarse. Esto ha sido catalogado por los Centros de Prevención y de Control de las Enfermedades como una epidemia de los no vacunados, justamente por el avance de la variante Delta en el sentido de lo que representa. Esta semana, por ejemplo, el 83% de los casos de los contagios corresponden a esta variante, la variante Delta, y en comparación con la semana pasada eran del 50%. O sea, cada vez va creciendo más esta variante, la propagación ya está demostrado, de hecho, se ha conocido a través de diferentes informes la capacidad de propagación que tiene esta cepa en particular y cómo afecta principalmente a aquellas personas no vacunadas. De hecho, por ejemplo, los CDC, que es los Centros de Prevención y Control de las Enfermedades, catalogan que el 99% de los fallecimientos corresponde a personas no vacunadas. Entonces, esto ha generado un debate en el sentido de las libertades individuales o no. Y ahí está lo que señalan desde el gobierno, el mismo Anthony Fauci, asesor médico principal, de hecho un referente en materia de medicina. Lo que él decía es que esto no se trata de libertad individual, se trata justamente de que si vos no te vacunas, afectás los derechos de terceros, principalmente de aquellos que son más vulnerables, como los inmunodeprimidos, aquellas personas que tienen otro tipo de patologías. Si vos decidís no vacunarte, los afectás a ellos, porque ellos, por más que se hayan vacunado, son más proclives
susceptibles a tener un efecto muchísimo más grave de esta pandemia. Entonces están desde el gobierno de Estados Unidos muy preocupados en este sentido de lograr incentivar a que la gente vaya a vacunarse, y también se habla mucho de la desinformación de las redes sociales, y también hay diferentes estudios que marcan que muchos de los no vacunados están relacionados con una cuestión ideológica. ¿Por qué? Porque los republicanos señalan que, digamos, por culpa de que no tenían la vacuna en ese momento, es que Donald Trump pierde. A esto hay que sumarle la situación también en materia política interna que se da en zonas como la Florida, donde se ha convertido en una lógica de construcción política para el gobernador, en el sentido de que ha planteado que no va a dar marcha atrás en relación al uso de barbijo obligatorio. De hecho, en las escuelas las autoridades han planteado el uso de barbijo, pero no pueden imponerlo justamente por decretos del gobernador de Miami. A esto también plantear que Miami hoy se ha potenciado, que la Florida se ha potenciado, el estado de la Florida, como el principal foco de contagio de esta nueva ola, de esta nueva etapa, digamos, que lo lleva a la variable Delta. Lo que hay que ver también es cuál va a ser el rol del presidente de los Estados Unidos, en el sentido de que si no llegan a poder reducir la cantidad de contagios, sobre todo entendiendo que se han tomado medidas efectivas como el implemento de un subsidio de $100 para aquellas personas que no se hayan vacunado, que se quieran vacunar. De hecho, lo han criticado bastante a un Joe Biden, que también salió a informar sobre el tema y a plantear que no era una medida justa, pero que sí era necesaria para poder aplicar herramientas concretas que puedan paliar este contexto. Entonces, el desafío más inmediato que se encuentra con lo que se encuentran los países más vacunados en relación a la pandemia es poder alcanzar mayor inmunidad en aquellos sectores que no quieren vacunarse. Sí, y también, bueno, teniendo en cuenta los informes que señalan ya no solamente que es un 60 o 70% de la población para lograr esta inmunidad de rebaño, sino que ya se habla de un 80% de la población. Entonces, todas estas políticas, como bien señalabas vos, Augusto, una de ellas, dar $100 a aquellas personas que recién se vacunen, o establecer ciertas obligatoriedades, sin llamar obligatoriedad, establecer ciertos requisitos, por ejemplo, lo que hizo Biden de determinar que todos los trabajadores federales que regresen a trabajar de manera presencial deben estar vacunados, y si no, deben cumplir una serie de restricciones bastante estrictas, como por ejemplo realizarse test que determinen la enfermedad 1 o 2 veces por semana, también mantener distanciamiento, volver a utilizar las mascarillas. Todas son medidas justamente llevando a que la gente vaya, se motive y vaya a vacunarse y no afecte a los demás. Tal cual. Y para cerrar, Estados Unidos hace referencia a que las características de esta vacuna que se ha creado, a diferencia de otras pandemias que se han dado, no frenan la transmisibilidad del virus, por lo que es fundamental el uso de dichas vacunas en el sentido de que la propagación va a seguir activa, y es ahí donde también se dan los colapsos sanitarios, cuando se producen estas suertes de estampidas de contagios y colapsan todo tipo de sistema sanitario. Exacto, así que bueno, por supuesto lo vamos a seguir, porque también nos afecta a nosotros, porque lo que es la pandemia nos ha afectado a todo el mundo, y estamos viendo en países como Estados Unidos, como Italia, como España, que cada vez la variante Delta se va propagando más, y bueno, nosotros también aquí en Argentina estamos completamente atentos y permanentemente atentos al ingreso de esta variante y cómo va afectando, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Estamos tratando de evitar de que llegue aquí a Mendoza, entonces nos interesa de manera importante, ¿no? También las medidas que ha tomado China en relación a la cantidad, millones de habitantes, millones de chinos que han sido aislados justamente por la presencia de la variable Delta y la intención de Estados Unidos de que no se propague. Perdón, de China, de que no se propague. De China, exactamente, que no se propague. Bien, nosotros ahora vamos a pasar a otro tema, vamos a irnos hacia Perú, puntualmente porque nosotros la semana pasada charlábamos justamente de la proclamación de Pedro Castillo como el nuevo presidente de Perú. Y esto, bueno, juró la semana pasada, el viernes también hizo jurar definitivamente todo su gabinete. El jueves se había jurado una primera parte, el viernes la otra segunda, pero bueno, esto también generó la primera pequeña crisis política, se podría llegar a decir, del gobierno de Pedro Castillo. ¿Por qué? Por la designación de Guido Bellido como el presidente del Consejo de Ministros, que vendría a ser una suerte de jefe de gabinete, que ha causado muchísimo revuelo allí en el Congreso, básicamente porque desde la oposición están pidiendo que que básicamente lo retire de la designación para poder aprobar el Parlamento, o sea, el gabinete.
Ahí también lo que uno analiza entre líneas es justamente el riesgo que representa para la oposición no avalar un gabinete, en el sentido de que si se llegan a desaprobar 2 gabinetes, el presidente puede llamar a elecciones legislativas nuevamente. Lo que hizo Vizcarra. Lo que hizo Vizcarra, lo cual algunos están pensando en que si no habrá sido una jugada política también del propio Pedro Castillo para que no le aprueben un primer gabinete y que el segundo gabinete aprobado sea el mismo pero con un candidato, pero con un ministro menos. Sí, la cuestión es que es preocupante porque lo que vos decís, primero puede hacer esta actuación de disolver el Congreso y después también está la opción de la moción de vacancia. Esta, digamos, la capacidad que tiene el Parlamento a través de 87 votos de 130, lograr que el presidente sea removido. Entonces, ya de hecho se está visorando esta crisis política porque de hecho algunos representantes de los partidos más de derecha ya han dicho que están contemplando esta posibilidad de la moción de censura justamente contra Pedro Castillo por la designación de Guido Bellido como jefe de gabinete, no solamente por Guido Bellido, sino también del canciller Héctor Béjar, así como también el ministro de Interior, que bueno, también esto hubo allí una cuestión, una controversia, porque este ministro del Interior se acaba de abrir una investigación en su contra porque él es fiscal provincial y él, digamos, pidió una licencia por 90 días, pero por asuntos personales y nunca dijo que era porque iba a ser designado ministro del Interior. Lo que llamó la atención en cuanto a la designación de Héctor Béjar es, digamos, la oposición recalcitrante de algunos sectores, en el sentido de que era una persona con una aceptación muy importante por algunos sectores de derecha, por algunos sectores progresistas, pero también bien vista por la comunidad internacional. Sí, de Héctor Béjar, bueno, básicamente lo que le están, digamos, ¿por qué lo quieren sacar del gabinete? Por ser parte, por haber sido y formar el Grupo Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla en la década del 60. Por eso es que, por esa vinculación con la guerrilla, es que no quieren que sea y que forme parte del gobierno. Pero puntualmente va en contra de Guido Bellido. ¿Por qué? Porque Guido Bellido, congresista que forma parte del partido Perú Libre, ¿sí?, de Vladimir Cerrón, que es el titular del partido por el que Pedro Castillo llega a la presidencia, bueno, está siendo investigado. De hecho ya se va a abrir una investigación en la Fiscalía por apología al terrorismo. Esto básicamente, ¿por qué? Por algunos dichos que dijo en una entrevista televisiva, defendiendo y no defendiendo a ex participantes de Sendero Luminoso. Entonces, lo que ellos dicen es que tiene una apología al terrorismo Guido Bellido, y además también justamente le achacan el tema de declaraciones machistas, misóginas, y también en contra de las minorías, como por ejemplo, los homosexuales. Hay que ver cómo se termina de formar, cómo se termina de integrar justamente este gabinete, en el sentido de que hay que ver hasta dónde son verdaderos problemas internos que se estén generando, hasta dónde existe un rol concreto de una oposición que hasta último momento trató de no reconocer el resultado, y también ver cuál va a ser el norte de un gobierno que está empezando a dar los primeros pasos, con un ministro de Economía sólido como lo es Pedro Frank, que vendría a ser la presencia justamente de esta coalición de gobierno que se ha formado con el sector de Verónica Mendoza, donde el progresismo pasa a tener un lugar activo en esta formación de gobierno, que lo que ha planteado justamente es la intención de tratar de generar una redistribución de los recursos que no ha existido en los últimos años en Perú. Exacto, es muy importante lo que vos señalás, porque de hecho esto, digamos, de la designación de Pedro Franque como el ministro de Economía estaba, digamos, realmente se había gatillado la posibilidad de que él no formara parte del gobierno, porque según se había hablado, era que estaba en contra también de la designación de Guido Bellido. Finalmente, el viernes juró, al igual que Aníbal Torres como ministro de Justicia. Esto fue muy bien visto por la oposición, por la comunidad internacional y por el mercado, porque estas propuestas que vos señalás tiene una postura más moderada, no propone la estatización de la economía. Entonces, ha sido algo muy bien visto la designación de Pedro Castillo, pero no así la de Guido Bellido, que de hecho la oposición ya ha presentado diferentes mociones en contra de Guido Bellido, hasta inclusive se involucró a la Corte Suprema de Perú para que se anule directamente la designación de Guido Bellido. Vamos a ver qué pasa, sobre todo con este rol de Bellido, que ha sido legislador, y es ahí donde donde lo que no se termina de entender, más allá de la figura, lo cual uno no defiende, no hace parte de la figura de Bellido, sino de hasta qué tipo de roles o no puede llegar a desarrollar un funcionario.
Sí, hay que vamos verlo, a estar hay que atentos, verlo. por supuesto, vamos a seguirlo para nosotros trasladárselos a ustedes. ¿Cómo va avanzando la situación? Por lo pronto tienen aproximadamente 30 días para formar este gabinete, o sea, para establecer las negociaciones en el Parlamento y que sea y obtenga el voto de confianza del Congreso o no. Entonces vamos a seguirlo. Totalmente, pero ahora no te vayas, que en el próximo bloque vamos a tener una entrevista, la verdad que interesantísima, para poder comprender, interpretar la situación que se ha dado en Túnez, que ha sido noticia a nivel internacional justamente por las disposiciones con las cuales suspendieron el Congreso durante 30 días y han sacado de funciones a algunos ministros. Vamos a ver de la mano de un periodista catalán, español, que vive en Túnez. Hablamos de Ricard González, politólogo y periodista, justamente para poder analizar esto. Así que no te vayas. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos en Enlace Internacional y, como habíamos anticipado, vamos a meternos en Túnez. Nos vamos a ir hacia Túnez directamente para analizar qué es lo que está pasando allí, ¿no, Augusto? Tal cual, de hecho estamos en contacto vía Zoom con Ricard González. Él es periodista, politólogo, radicado en Túnez, con quien justamente vamos a tratar de interpretar de primera mano qué es lo que está pasando y qué es lo que representan esta crisis político, social y sanitaria que se ha estado viviendo. Buen día, Ricard, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buen día. Vos sabés que íbamos anticipando en relación a lo que se ha ido viviendo en Túnez y queríamos que básicamente nos dieses vos una introducción de qué es lo que representan las distintas decisiones del presidente en relación a lo que ha sido el cierre del Congreso, a lo que ha sido la pedida de renuncia de varios ministros. ¿Qué representa esto para Túnez? Bueno, pues representa la crisis constitucional más grave que ha tenido el país desde la revolución de 2011. Hemos entrado en terra incógnita y bueno, hay incertidumbre sobre cómo va a acabar esto, si son unas medidas, sobre todo, por ejemplo, la de la concentración de todos los poderes en manos del presidente, que van a ser realmente temporales, como él asegura, o bien si va a intentar prolongarlas, poniendo en peligro un poco el experimento democrático tunecino, que, como imagino que sabéis, pues es el único país de los que fueron sacudidos por las llamadas primaveras árabes que ha sido capaz de sostener su transición hacia la democracia. Bien, Ricard, justamente eso es lo que te iba a consultar. Teniendo en cuenta que Túnez fue la cuna de la primavera árabe con la revolución de los jazmines, que se instauró la democracia, ¿qué es lo que faltó, o si se puede entender, o qué es lo que no dejó la revolución de los jazmines y qué llevó a este contexto tan triste, se podría decir, esta crisis institucional que está viviendo Túnez? Bueno, con la revolución se abrió una transición que ha conseguido algunos hitos importantes, sobre todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, porque hoy en día se puede criticar al gobierno sin ningún problema. Se han ido haciendo varios procesos electorales, entre elecciones municipales, presidenciales, legislativas, yo creo que son 6 ya, y en todos ellos los perdedores han aceptado los resultados. La oposición pues a veces ha conseguido el poder y ha habido un traspaso de poder que ha sido normal, ¿no? Y entonces todo esto pues son normalmente los hitos o los hechos que acaban marcando pues el éxito de una transición, ¿no? Lo que pasa es que al lado de todos estos pues éxitos ha habido muchos fracasos, empezando, el principal quizás es la situación económica, porque la gente cuando hizo la revolución pedía libertad, pero también pedía más justicia social, más prosperidad, ¿no? Entonces ahí el país seguramente está incluso peor de lo que estaba en el 2011, ¿no? Por muchas razones, pero la percepción es que el nivel de vida ha empeorado en estos últimos 10 años. Aparte de eso,
pues no, la clase política ha tenido a menudo un comportamiento irresponsable. Por ejemplo, en el Parlamento hay muchas rencillas, absentismo por parte de los parlamentarios, que ha llevado a que, por ejemplo, no se haya podido todavía escoger un tribunal constitucional después de 6 años de aprobar la nueva Constitución, porque no hay suficiente cuota de parlamentarios, no hay forma de llegar al quórum mínimo, ¿no? Entonces, digamos, estas actitudes irresponsables por parte de los políticos, ¿no? Partidos que muchas veces son cáscaras vacías, cuyo único sentido es servir a la promoción personal de algunos políticos conocidos, de personalidades del ámbito social o cultural, ¿no? Entonces, sin un sistema de partidos que sea funcional, es difícil que una democracia pues funcione bien, ¿no? Entonces yo creo que estas son las dos claves que permiten entender por qué la gente está harta de la situación y la mayoría han aplaudido estas medidas de Kais Saied que llevan al país a una gran incertidumbre, ¿no? A una aventura sin destino claro. Ricard, en relación a la figura del presidente Said, que hace referencia, es conocido que tuvo un gran apoyo para llegar a la presidencia. ¿Cuál es tu perspectiva en relación al termómetro social en cuanto a las medidas que tomó? ¿Y cómo crees que esto vaya a avanzar en el plazo inmediato, no? Bueno, es evidente que el presidente ganó las elecciones con mucha autoridad, con un 72% de los votos. Y eso es un gran resultado. Y ahora, luego su popularidad se había ido recortando y los últimos datos apuntaban a que tenía un 40% o así, pero ahora con sus medidas han vuelto a subir y hay una encuesta que habla del 87%. Por lo tanto, parece que ahora mismo el presidente tiene con el apoyo de una mayoría de la población. Yo creo que algunos de estos son seguidores incondicionales, pero hay otros que no y que si no toma las decisiones acertadas y adecuadas durante los próximos días o semanas, pues pueden retirarle su apoyo. Ricard, y justamente te iba a preguntar porque la suspensión del Parlamento es por 30 días. Se hablaba de una posible prórroga de esta suspensión del Parlamento. ¿Esto es así? ¿Es posible que, bueno, justamente se extienda el tiempo de suspensión del Parlamento? ¿Y qué ha pasado con la designación de un nuevo primer ministro que él había prometido justamente esto? Bueno, en un primer momento él anunció que solo sería una medida para 30 días. Lo que pasa es que después, cuando se publicó en el boletín del Estado, se vio que la medida podía ser prorrogable, por lo tanto pueden ser 30 días más 30 más, ¿no? Entonces no está claro cuánto tiempo va a estar el Parlamento con las labores suspendidas. Entonces, respecto a lo del primer ministro, pues todavía no lo ha nombrado, a pesar de que ha recibido presiones por parte de países extranjeros, Estados Unidos, Francia, sobre todo, y también por parte de la sociedad civil para que nombre ya un primer ministro. Pero de momento no hay calendario y no sabemos muy bien por qué todavía no lo ha nombrado. Porque además Kais Saied es una persona bastante impenetrable e indescifrable. Entonces no sabemos por qué no ha nombrado primer ministro ni tampoco cuándo lo hará. No ha ofrecido un calendario máximo, ¿no? Ricardo, ¿cómo se sale o sea, cuáles serían los pasos que vos entendés que podrían darle normalidad nuevamente a las vías democráticas institucionales en Túnez? El diálogo, convocatoria a elecciones, ¿cómo entendés que seguiría esto? Sí, empezando, bueno, por el diálogo. A ver, claro, o sea, el presidente podría pretender y tomar las decisiones que crea convenientes de forma unilateral, ¿no? Pero yo creo que esto agravaría la crisis. Entonces, seguramente la mejor forma de salir de este embrollo sería a través de una negociación entre todos los actores políticos del país, teniendo en cuenta que esa negociación ha de reflejar los equilibrios de poder actuales y que, por ejemplo, pues seguramente el primer partido del Parlamento en Nahdra, que ha perdido muchísima popularidad, no podrá exigir nombrar al primer ministro, que sea uno de sus líderes, etcétera, etcétera. Entonces, una de las posibles recetas en este acuerdo
¿no? Podría ser la celebración de nuevas elecciones parlamentarias. El problema es que, como os decía, el sistema de partidos es disfuncional. Por lo tanto, no está claro que la elección de un nuevo parlamento acabe llevando a un legislativo más legítimo y representativo del que hay ahora, ¿no? Si se presentan los mismos partidos políticos y que están desacreditados ante la población, pues emergirá un parlamento también desacreditado. Entonces, la verdad es que yo creo que a largo plazo no hay una salida fácil a la crisis tunecina, ¿no? Te consulto porque también esta semana se supo el cese del ministro de Economía y este ministro de Economía y Finanzas estaba tratando de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que pasó con esto? ¿Qué se sabe que puede llegar a pasar con la negociación con el Fondo Monetario? Y consultarte cuál es la situación económica de Túnez. Bueno, la situación económica de Túnez es muy mala. Como decía antes, lleva 10 años de estancamiento económico y por eso ha empeorado el nivel de vida de la población. Entonces, aparte de eso, pues el país se ha ido endeudando. Ahora mismo tiene una deuda pública que es del doble de la que había antes de la revolución, ya roza el 100%, y entonces hay el riesgo de que si no se llega a un acuerdo con el FMI, tarde o temprano las agencias de rating los acaben valorando como bonos basura, ¿no? Los bonos del Estado. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el país caiga en la bancarrota. Por lo tanto, la situación es muy delicada. Respecto a las negociaciones, pues bueno, yo creo que Kais Saied obviamente va a intentar, porque ha hecho una medida muy radical, tiene que cambiar ministros, no puede seguir con el mismo gobierno de antes, sino qué sentido tendría todo esto, ¿no? Pero creo que el hecho de que haya relevado al ministro de Economía no significa que no quiera continuar las negociaciones con el fondo, sino que quiere que lo haga otra persona, quizás bajo otras bases. No ha sido nada explícito al respecto. Como decía antes, es alguien que no comunica mucho, que es indescifrable, que es difícil en saber exactamente cuáles son sus intenciones, ¿no? En todo caso, el nombre que suena más como primer ministro, pero parece que él no quiere asumir el cargo, es el presidente o el director del Banco Central tunecino, que se llama Marwan Abbasi. Entonces, yo creo que si esto es verdad, esta filtración, pues deja claro que Kais Saied no va a emprender aventuras en el ámbito económico y que se quiera apoyar en la élite, digamos, económica a nivel de expertos que ha regido el país hasta ahora. Ricardo, te hago la última pregunta de mi parte y quería saber en relación a la situación sanitaria de Túnez y a la ubicación geográfica. Se hablaba, llegaron distintas perspectivas, comentarios en relación a la gente que quiere salir de África justamente por la situación sanitaria, que trataría de hacerlo por Túnez en algunos casos. ¿Cómo está eso, la realidad en relación a los migrantes y a la situación sanitaria? La situación sanitaria continúa siendo muy grave. Ha mejorado un poco respecto, por ejemplo, hace 3 semanas o así, cuando había muchos hospitales que no tenían suficiente oxígeno. Entonces llegaron donaciones por parte de los países aliados de Túnez y ahora mismo esta situación se ha suavizado un poco, pero continúan habiendo una media diaria de unos casi 200 fallecidos por COVID, que en un país de 11 millones de personas pues son unas cifras muy elevadas, ¿no? Por lo tanto, la situación sanitaria no continúa mal. Ha mejorado un pelín, pero no de forma sustancial. Creo que me preguntabas por la inmigración, ¿no? ¿También? Exacto. Sí, la inmigración. Bueno, van saliendo embarcaciones hacia Europa, sobre todo hacia Italia, desde hace años. No se han multiplicado últimamente, pero sí que, por ejemplo, en comparación con hace 3 o 4 años, cuando sobre todo eran migrantes subsaharianos los que salían de las costas de Túnez o de Libia, aquí cerca, porque al final a veces no está muy claro desde dónde salen de los 2 países, ¿no? Ahora mismo ya hay un número muy elevado de tunecinos que están también intentando emigrar, ¿no? No solamente son migrantes subsaharianos, lo que creo que da cuenta de la delicada situación que hay económica y de la falta de perspectivas que perciben muchos jóvenes tunecinos.
Ricardo, ahora sí yo también te hago la última consulta de mi parte y no quería dejar de preguntarte qué ha pasado con el tema de la inmunidad de los parlamentarios, porque bueno, Kais Saied había anunciado el cese del Parlamento y también de la inmunidad de los parlamentarios y que él inclusive iba a ocupar el lugar de fiscalía. ¿Cuál es la situación entonces de los parlamentarios? Bueno, la inmunidad parlamentaria efectivamente se la retiró Kais Saied, entonces ahora mismo hay un diputado que está encarcelado porque había una sentencia contra él por insultar al ejército y al presidente del 2018 que no se había podido aplicar porque tenía inmunidad parlamentaria. Entonces esta persona, que se llama Yassin Asari, está en la cárcel. Luego hubo varios diputados, como 3 o 4, de un grupo que se llama Karama, de tendencia ultraconservadora, que fueron algunos arrestados, otros procesados, pero que aún no los habían encontrado, los habían ido a buscar a casa y no estaban, por un rifirrafe que tuvieron con los miembros de la policía del aeropuerto en el 15 de marzo, ¿no? Entonces, de forma inesperada y por sorpresa, la Fiscalía hace 3 o 4 días, decidió retirar los cargos contra estos diputados y al final fueron todos puestos en libertad, ¿no? Se habla de que puedan haber nuevas investigaciones por corrupción y que se puedan arrestar nuevos diputados, pero de momento solo hay uno y por un caso, como digo, que era una condena ya en firme, que además él recurrió a la Corte de Casación y no le dieron la razón, por lo tanto, bueno, esta es la situación. Bien. Ricardo, te agradecemos muchísimo el contacto. De nada, gracias a vosotros por el interés. Muy amable con nosotros, Ricardo González, periodista, politólogo de Barcelona, radicado en Túnez, dándonos una perspectiva integral en relación a la situación política, social, económica de Túnez en este contexto en el cual el presidente Saied había anulado la ejecución, la aplicación del Congreso durante 30 días y además había sacado de la gestión a varios ministros. Exactamente, inclusive el primer ministro Meshishi, bueno, justamente derivando esto en una crisis institucional muy importante en Túnez, y Ricardo González nos daba este panorama muy interesante desde allí, cómo se está viviendo esta situación y bueno, y como nos marcaba recién, no se avisora realmente a corto plazo por lo menos una solución, y esto que remarcaba de que es indescifrable Kais Saied para saber cómo va a evolucionar, quién va a ser el próximo primer ministro, a qué otros ministros va a seguir designando y qué va a pasar con el Parlamento. Exactamente, así que vamos a seguirlo de cerca a la situación que se está dando en Túnez, justamente para poderlo actualizar y ver cómo se va normalizando o no, sobre todo por las posiciones que se han planteado desde la comunidad internacional en relación a los distintos prismas, donde también uno analiza y observa que no se produzca una lógica injerencionista sobre los destinos propios de Túnez y sean los propios tunecinos quienes definan su situación. Así que vamos a estar en lo inmediato siguiéndolo. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional y como te habíamos anticipado, tenemos una propuesta en medio ambiente con una persona muy interesante. Exactamente, ya la hemos contactado en otra ocasión y nos pareció muy oportuno volver a llamarla para analizar un tema que nos ha preocupado un montón. Vamos a hablar con María Teresa Cañas, conocida como Guni. ¿Cómo estás? Buen día, María Teresa, ¿cómo estás? Buenos días a nuestra querida audiencia, buenos días a la gente de Acequia TV. Un gusto grande de estar en contacto nuevamente con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, rápido, Uni, como para analizar e introducir en el tema. Esta semana se conoció un informe en donde 14.000 científicos alertan sobre el preocupante deterioro de los signos vitales de la Tierra. ¿A qué se refiere este informe, Uni? Bueno, en primer lugar, yo como profesora de biología debo decir que la Tierra ha tenido muchos ciclos en su vida, muchas extinciones, ha tenido 5 extinciones y muchos hablan de la 6ª extinción, justamente por todo lo que está sucediendo.
La Tierra sigue andando sus caminos, pero por ejemplo, todo lo que ellos hablan de signos vitales, señales vitales. Estas señales vitales es una categoría que está en la NASA, que en la página que se llama climate.nasa.gov, en castellano climate.nasa.gov, que habla de todos estos signos vitales. ¿A qué le llama? La cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, el deshielo en los mares, es decir, todo lo que nosotros estamos viendo, el derretimiento de los glaciares, bueno, todo eso son varios ítems en que ellos lo llaman como las señales vitales. Lo que pasó que ahora lo han vuelto a publicar. Esto ya había publicado en el 2019, un grupo de alrededor de 11.000 científicos y científicas hacen una presentación contando todas las alertas que hay. Bueno, el de 2021, post pandemia, pensando que esto iba a mejorar, estos 14.000 científicos y científicas dicen no está mejor, está bastante complicada la cosa. Y es un poco también ponerse a tono con el informe que en la anterior columna que yo estuve, también habíamos hecho mención, que es estar acorde con lo del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Bueno, entonces todas las señales de alerta son realmente complicadas. Convengamos que en el hemisferio norte se han asistido a las más altas temperaturas. Directamente en Alaska hay lugares que dicen no sabemos en qué ciudad estamos, porque en Alaska mucho calor, en todo lo que es la costa norte de Estados Unidos y de Canadá también, incendios por todos lados, las grandes inundaciones, ya no en los lugares esos que siempre estamos acostumbrados, que nos muestran en África, esos paisajes desoladores. No, ya sucedió en Alemania, sucedió en China, y bueno, todos estos signos tan importantes que está dando, justamente son los que los científicos han puesto en cuestión. Y bueno, ha salido en una revista famosa que se llama la revista Bioscience, y bueno, ahí están los dos informes, el de 2019 y en el 2021. Guni, tengo una consulta en relación a lo que es a lo que ha sido el rol de los distintos mandatarios. Viste que este año se dio un encuentro de 40 presidentes y actores políticos, el Papa Francisco, Cristalina Georgieva, además de presidentes como Putin, como el presidente de China, entre otros. También la Argentina participó. ¿Vos creés que ese encuentro sirvió para comprometerse o para generar conciencia, o creés que ha sido una acción más en relación al impacto que ha generado justamente la presencia y el mal manejo? Creo que exactamente es eso. No, realmente los gobiernos no están a tono. Justamente los científicos y las científicas llaman a cambios radicales, que sería en realidad que primero esto estuviera en la agenda política, y esto no está en la agenda política. Se está lanzando algunos acuerdos y algunas iniciativas para que esto forme parte de la agenda política, las cuestiones ambientales, que exactamente no están. Si están es solamente para mirarlas como desde el punto de vista, a ver qué podemos sacar. Y justamente está ninguneado, y acá también entra lo regional y lo local. Justamente la semana pasada en Chile han salido informes muy grandes de toda la sequía. Están pasando tan igual que nosotros, porque el anticiclón del Pacífico Sur es el mismo que nos envía el agua a nosotros. Y bueno, hablan en Chile de 13 años de sequía, condice con nuestros años de sequía absoluta, más allá de que también tienen los mismos registros. Los registros de las más largas sequías de las que se tengan, de las que se hayan detectado por algún método. Insisto, acá también es importante escuchar las voces de los científicos y científicas que están estudiando y que dicen lo mismo. Por ejemplo, contarles que en Chile estaban en 2019 con 80% de agua, y hay regiones como la de Atacama y Coquimbo, que son las regiones más mineras, tienen un 90% de déficit de agua. Y bueno, y otra cosa re importante, entonces es importante ver que todo este correlato nos está tocando. Y otra cosa que también quería hacer notar es que un concepto re importante que tiene que ver con esto que vamos a preguntar, ¿qué hacen los gobiernos? En realidad los gobiernos siguen apostando al modo de vida que tenemos y a no empezar a debatir esto con la calidad de preocupación que nos le están proponiendo las científicas y los científicos. Contarle, por ejemplo, el concepto de default climático.
qué es el default climático. Y uno, cuando los países empiezan a consumir bienes para hacer su vida diaria, y bueno, ¿qué pasó? Este año en la Argentina ya el 26 de junio fue el día que entramos en default climático. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que estamos consumiendo más bienes comunes ambientales que los que teníamos. Entonces el 26 de junio empezamos a consumir algo de algún lado y entramos en default climático. Chile entró el 18 de mayo y ni que hablar, por ejemplo, Qatar. Qatar, todos estos países que nos muestran con alta tecnología y que nos muestran como lo que queremos ser de progreso, Qatar el 9 de febrero pasó a tener default ambiental y Luxemburgo lo pasó a tener el 15 de febrero. O sea que son países que están viviendo de prestado. Y acá aparece también otro concepto importante, que es la justicia ambiental junto con la justicia social, porque no es justo que ciertos territorios nos transformemos en zonas de sacrificio mientras otros dilapidan todos los bienes comunes de la naturaleza. Esto es re importante ponerlo en discusión, porque una de las cosas que se proponen desde justamente este equipo de científicos es, en primer lugar, ponerle un precio alto al carbono. Digamos que todo lo que es las energías provenientes de carbono son muy acotadas, pero hay países como Australia, que también siempre nos lo ponen como ejemplo, sigue apostando al carbono. También proponen la eliminación mundial y eventual prohibición de los combustibles fósiles. Entonces digo, acá entran todas las cuestiones que han estado en debate, la prohibición del fracking, la prohibición de todas es decir, el fracking es justamente llegar a raspar la olla de los hidrocarburos, ya no hay más, hay que romper la roca madre y extraerla con métodos, digamos, muy agresivos para todos, para las sociedades y para el ambiente. Y por otro lado, también desarrollar reservas climáticas para restaurar la diversidad. Yo creo que en realidad no es reservas climáticas, sino tendríamos que rever las formas en que habitamos, en que producimos y en que estamos acá en la Tierra, porque no somos los únicos, tenemos que dejar lo que se llama para las próximas generaciones, y es algo que realmente no lo estamos pudiendo ver. Yo invito a la gente que, más allá de estas malas noticias, hay muchas cosas que se están haciendo, como la agroecología, como la permacultura, muchas cosas que vienen desde el lado propositivo, porque viendo este escenario nos queda tratar de inventar y estar habitando de otro modo nuestros territorios. Guni, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, vamos a seguir justamente en contacto para poder debatir estos distintos temas de interés en materia medioambiental. Muchas gracias, agradezco la pantalla de Acequia TV para poder dar estas visiones sobre nuestro ambiente y nuestra casa. Muchísimas gracias, Guni. Con nosotros María Teresa Cañas, dándonos una perspectiva integral sobre una publicación concreta a la que adhieren 14.000 científicos, en las cuales manifiestan justamente los distintos riesgos que se están corriendo en materia medioambiental. Exactamente, clarísima, Guni, con respecto a esta temática, pero bueno, nosotros tenemos que cambiar de tema porque queda el segmento cultural de este bloque y nosotros vamos a vincular la entrevista que realizamos, ¿sí?, al periodista, el politólogo que está en Túnez, bueno, justamente analizando la situación de Túnez. Vamos a vincular este hecho de Túnez con una película tunecina, que en realidad es de una directora franco-tunecina, que se llama Un diván en Túnez. Una película realmente interesantísima, una muy buena propuesta, porque ustedes estarán acostumbrados a que nosotros les presentemos por ahí películas de denuncia o documentales, películas más duras. En este caso en particular, no. Estamos hablando, de hecho, sobre las imágenes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, bueno, ahí está Selma. Selma es una joven que es tunecina, pero que desde los 10 años viajó a Francia y estudió, de hecho, en Francia. Y regresa a Túnez para, bueno, justamente crear su propio consultorio de psicoanálisis. La cuestión es que ella se va a tener que encontrar con una situación bastante compleja, desde el hecho de que tiene que atravesar una transformación y un choque cultural, desde el punto de vista que, a pesar de ser tunecina, recibe el rechazo y es tratada como una extranjera por sus propios compatriotas. Y a la vez esto se da en el marco de hace poquito tiempo que se produce la revolución de los jazmines, es decir, la primavera árabe. Entonces está conviviendo toda la película, digamos, con la transformación social y la transformación personal de ella
de Selma, esta psicoanalista que quiere abrir esta consulta. Se encuentra con diferentes dificultades. Es una comedia ligera, es graciosa, y en el detrás de escena, en el fondo, está dándose todo este contexto que ayuda a entender la situación allí en Túnez. Algo que tiene una riqueza muy interesante justamente es el contrapunto que permite ver cómo las distintas culturas les cuesta poder adaptarse a la cuestión real, y sobre todo cuando hasta los propios son identificados como ajenos. Es ahí donde entendemos este desafío de que uno lo puede interpretar y de poder conocer puertas adentro cómo es la cultura tunecina y de qué se trata lo que hemos analizado justamente con Ricardo González. Exacto, analizar también esta transformación social de pasar de más de 20 años de un proceso dictatorial a tener una democracia. Ellos cómo se van adaptando a esta nueva realidad y adaptarse a una persona que, si bien es tunecina, que viene de Francia, ya viene con todos esos valores occidentales implementados. Por ejemplo, Selma es una mujer independiente que no quiere tener una familia, ni hijos, ni casarse, ni nada por el estilo. Y la cultura tunecina viene, digamos, justamente muy arraigada a ciertos hechos, por ejemplo, más bien religiosos, que siguen el islamismo. Entonces están acostumbrados a que la mujer tiene que casarse y reproducir. Bueno, entonces se produce todo este choque y cómo la sociedad y cómo ella misma se va adaptando a esta situación y este contexto, como decíamos, de la vuelta a la democracia, que es muy importante. Y de hecho, la misma directora, sí, que es franco-tunecina, que es la directora Manele Labidi, ella es también tunecina, le pasa lo mismo. Entonces, en cierta forma, muestra su historia a través de Selma en Un diván en Túnez. Una propuesta un poco más blanda para este fin de semana, para que justamente puedas interpretar las distintas discusiones internacionales, pero desde una perspectiva de deconstrucción. Pero antes de irnos, Luz, contanos cuál es el outfit de hoy. ¿Viste lo que es este outfit? Divino, hermoso, para todas las ocasiones, porque, por ejemplo, estamos viendo que tengo un vestido que la parte de abajo es de seda, la combinación de texturas me encanta, es precioso, las botas de cuero ecológico. Miren lo que es el movimiento te lo estoy aprovechando que el movimiento de la cámara me acompaña. Precioso. Y la parte de arriba, algodón 100% natural. El brazalete ahí se puede ver de alpaca. También el chal de lana que acompaña y le da un tache elegante. Entonces por ahí para la noche lo usas al chal y para el día sin chal, manguita larga. También, bueno, lo que es el collar es precioso, diseñado por un orfebre. Bueno, tienen cosas divinas en el atelier Ellen Hansen para que ustedes vayan y se enamoren, como yo me he quedado enamorada. Vayan a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Esto ha sido todo por hoy, este enlace internacional, esta propuesta en política internacional que generamos desde Acequia, que transmitimos por Canal 3 de San Martín, por Canal Sama de San Juan y Canal 13 de San Luis. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos el sábado que viene. Chau, chau.